El susurro de la luz que quema imagina el silencio. No es un silencio vacío, es denso, espeso, casi húmedo. El aire está frío, se cuela por la tela de tu ropa, y se posa sobre tu piel como un suspiro helado. Estás en una habitación pequeña. Las paredes, ásperas, descascaradas, huelen a polvo antiguo, a madera húmeda, algo que ha esperado demasiado tiempo. Frente a ti, una mesa. No es elegante, no es firme, cruje levemente, como si también estuviera cansada. Sobre ella, frascos. Vidrio opaco, manchado, irregular. Algunos contienen líquidos turbios, otros, polvo oscuro, casi negro. Y en medio de todo, una luz, muy tenue, tan débil, que al principio dudas si realmente está ahí. Parpadea, respira, como si estuviera viva. Te acercas un poco más. El aire cambia. Tiene un sabor metálico, ligeramente amargo, como si lo que respiras no perteneciera del todo a este mundo. Y entonces, lo sientes. Un calor extraño. No es el calor del fuego. No es reconfortante. Es profundo, silencioso, persistente, como algo que te observa desde dentro. En la esquina de la habitación, una mujer está de pie, casi inmóvil. Su vestido es sencillo, oscuro, manchado por el trabajo, por los años, por la insistencia. Sus manos, finas, pero endurecidas, marcadas por el contacto constante con sustancias que nadie más se atrevería a tocar. Sus ojos, cansados, pero no derrotados. No hay algo más. Una obsesión tranquila, una determinación que no necesita ruido. Ella mira la luz, no con miedo, no con duda, sino con una curiosidad tan profunda que roza lo peligroso. Respira, lento, como tú, como si ambos compartieran el mismo ritmo. Y en ese instante, sin palabras, sin explicación, entiendes algo. Esa luz no es solo un descubrimiento, es un precio, uno que ya ha comenzado a cobrarse, pero aún no lo sabes. Aún no sabes qué le quitará, qué le dará, ni por qué. A pesar de todo, ella nunca se detendrá. Su nombre aún no pesa en la historia, aún no ha sido pronunciado en auditorios, ni escrito en libros, ni susurrado en admiración. Todavía es solo una mujer, en una habitación fría, rodeada de polvo, de vidrio, y de una luz que respira. Pero esa luz cambiará el mundo, y también la consumirá. Quédate, respira conmigo, porque para entender esa luz, primero debes sentir el frío de donde todo comenzó. Capítulo 1. El frío de Varsovia. Respira, más lento. Siente como el aire entra, frío, limpio, casi cortante. Ahora estás lejos de ese laboratorio, mucho antes, mucho más atrás. Varsovia, invierno. La nieve cubre las calles como un manto silencioso. No cae con prisa, cae despacio, como si no quisiera molestar a nadie. Bajo tus pies, el crujido, seco, rítmico. Cada paso, un pequeño estallido en la quietud. El cielo es gris. No un gris oscuro, sino pálido, cansado, como si el sol también hubiera decidido esconderse. Las casas, alineadas, sobrias. Ventanas empañadas, cortinas pesadas. Dentro de una de ellas, calor, pero no suficiente. El aire está tibio, apenas. Huele a sopa sencilla, a madera quemada, y a libros. Muchos libros, viejos, gastados, con las páginas amarillentas y suaves al tacto, como tela frágil. Escucha, un lápiz rasgando el papel, suave, constante, ras, 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 en una mesa pequeña, iluminada por una lámpara de aceite que parpadea con cada corriente de aire. Una niña, delgada, quieta, su espalda recta, demasiado recta para su edad. Sus dedos sostienen el lápiz con cuidado, como si cada palabra que escribe tuviera peso. Se llama Maria, Maria Skodowska. Aún no es Marie, aún no. Sus ojos recorren líneas de texto, absorben cada símbolo, cada número, cada idea, como si el conocimiento fuera calor, y ella estuviera congelándose.
A su alrededor, silencio, pero no es paz, es contención. En las paredes, hay ausencia, falta algo, o alguien, una presencia que ya no está, pero que aún se siente. Respira eso, esa tristeza fina, casi invisible, que se mezcla con el olor de los libros. Su madre, enferma, su hermana, ya no está, y su padre, en la habitación contigua, camina despacio. Sus pasos son pesados, no por el cuerpo, sino por el peso de lo que no puede cambiar. Él también ama el conocimiento, pero vive en un lugar donde pensar libremente es peligroso. Las autoridades vigilan, las escuelas enseñan lo que deben, no lo que es verdad. Pero en esta casa, algo resiste. El padre abre un cajón. El sonido de la madera, leve, contenido, saca instrumentos, pequeños, delicados. Un viejo aparato de medición, tubos, pesos. Los coloca sobre la mesa. María levanta la mirada. Sus ojos cambian. Ya no hay tristeza. Hay chispa. Una chispa suave, pero firme. Se acerca, con cuidado, como si estuviera entrando en un mundo secreto. Sus dedos rozan el metal frío. Se estremece. No de miedo, de reconocimiento. Aquí, en estos objetos, hay algo diferente. Algo que no depende de la política, ni de la enfermedad, ni de la pérdida. Algo constante, verdadero. Su padre le habla, en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. Le explica, lento, paciente. Cada palabra cae con precisión. Y María escucha, no solo con los oídos, con todo, con la piel, con la respiración, con ese lugar interno, donde nacen las obsesiones silenciosas. Afuera, el viento sopla, se cuela por las rendijas, trae más frío, pero dentro, algo se enciende, muy pequeño, casi imperceptible, una necesidad, de entender, de ir más allá, de encontrar, lo que no se ve. María vuelve al papel, escribe, más rápido ahora, el lápiz rasga con más fuerza, ras, 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 como si el tiempo fuera poco, como si supiera, sin saberlo aún, que algún día, esa misma mano, sostendría algo mucho más peligroso que un lápiz, algo que brilla, algo que no debería tocarse, pero eso, aún está lejos. Por ahora, solo hay una niña, una mesa, el olor a libros, y el frío, un frío que no la detiene, sino que la empuja, más profundo, más lejos, hacia una luz, que todavía no ha visto. Respira, siente como el aire frío entra, y se queda un momento más dentro de ti. La habitación se ha oscurecido. La lámpara, ahora más débil, proyecta sombras largas sobre las paredes. Sombras que se estiran, como si quisieran escapar. María sigue allí, no se ha movido mucho, pero algo en ella, ya no es igual. Escucha, un susurro lejano, no viene de la casa, viene de afuera, de la calle, voces bajas, rápidas, cuidadosas. El idioma cambia, se endurece, ruso, el sonido pesa en el aire, como una orden que nadie ha dado, pero todos obedecen. María se queda quieta, no por miedo, por costumbre. Ha aprendido, sin que nadie se lo diga, a reconocer cuando el silencio es necesario. Su padre entra en la habitación, cierra la puerta con suavidad, demasiada suavidad. Sus ojos buscan los de ella. No hace falta hablar. Hay cosas que en esa casa se entienden sin palabras. Los libros sobre la mesa, no todos pueden quedarse visibles. Algunos deben esconderse. El conocimiento, aquí, no es solo luz, también es riesgo. El padre recoge uno, lo abre. Las páginas crujen, como si protestaran por ser ocultadas. María observa, memoriza, cada línea, cada símbolo, como si supiera, que tal vez mañana, ese libro no estará. El cajón se abre otra vez. El mismo sonido de antes, pero ahora, más urgente. Los libros desaparecen dentro, uno a uno, como si se apagaran pequeñas luces. Respira, siente ese momento, esa mezcla de frustración y determinación.
Porque cuando algo se prohíbe, cuando algo se esconde, se vuelve más valioso, más deseado. María lo entiende, aunque aún es joven, especialmente porque es joven. Sus manos descansan sobre la mesa, pero sus dedos se mueven levemente, inquietos, como si quisieran seguir aprendiendo, aunque ya no haya nada frente a ellos. El padre se sienta, suspira, un suspiro profundo, que arrastra años de esfuerzo y de renuncias. Luego, la mira, y sonríe, pequeño, cansado, pero real. Le habla, de ciencia, otra vez. Pero ahora, sin objetos, sin libros, solo palabras. Describe fuerzas invisibles. Describe leyes que no cambian. Describe un mundo que no necesita permiso para existir. María cierra los ojos. Escucha, imagina. En su mente, las cosas toman forma, se mueven, se conectan. El frío desaparece por un momento. Hay calor, no en la habitación, dentro, en ese lugar, donde la curiosidad se vuelve refugio. Afuera, el viento golpea las ventanas. Más fuerte ahora, hace vibrar el vidrio, un zumbido bajo, constante, pero dentro, todo se vuelve más lento, más profundo. María abre los ojos. Hay algo nuevo en su mirada. No es solo interés, es dirección, como si una parte de ella hubiera tomado una decisión, sin pedir permiso, sin hacer ruido, sin anunciarse. Una decisión silenciosa, persistente, ir más allá. No importa cómo, no importa cuánto tarde, no importa lo que cueste. La lámpara parpadea, una vez, dos veces. La llama se inclina, casi se apaga, pero resiste, como ella, como su familia, como esa idea, que aún no tiene nombre, pero ya tiene fuerza. María toma el lápiz otra vez, lo sostiene con más firmeza, y escribe, no porque le digan, no porque deba, sino porque lo necesita. Ras, ras, ras. El sonido llena la habitación, constante, hipnótico, como un latido, como una promesa, y sin saberlo, en ese instante, entre el frío, el silencio, y los libros ocultos, comienza algo, algo que no se verá de inmediato, algo que crecerá despacio, como la luz más tenue, pero imparable, y algún día, esa misma necesidad, la llevará lejos de este frío, lejos de Varsovia, hacia un lugar donde la luz no se esconde, pero cobra, siempre cobra. Respira, y quédate, porque aún no hemos salido del invierno. Respira, más lento ahora, como si el aire pesara un poco más. El invierno no se va, se instala, se vuelve parte de todo. Las mañanas llegan sin luz. Una claridad pálida, casi tímida, se filtra por las ventanas. María despierta antes que el sol, siempre. El frío en el suelo atraviesa la tela de sus calcetines. La madera, rígida, despiadada, pero no se detiene, nunca se detiene. Se viste en silencio, cada movimiento, medido, como si no quisiera despertar a la casa, o tal vez, como si no quisiera romper algo invisible. En la mesa, un trozo de pan, duro, seco, lo sostiene entre sus dedos. La textura áspera se desmorona ligeramente, lo acerca a la boca. El sabor es simple, casi inexistente, pero suficiente. Tiene que ser suficiente. Escucha, el reloj, tic-tac, tic-tac, cada segundo, marcado con precisión, implacable. El tiempo aquí no se desperdicia, no puede. María toma sus libros, los que pueden mostrarse, los que no, ya viven dentro de ella, memorizados, protegidos. Sale, la puerta se abre con un susurro largo, como si el frío estuviera esperando del otro lado, y lo está. El aire golpea su rostro, frío seco, le corta la piel, le humedece los ojos, pero ella camina, paso a paso. El crujido de la nieve bajo sus pies marca el ritmo. Ras, crack, ras. Las calles están vivas, pero contenidas. Personas que caminan rápido, miradas bajas, conversaciones que nunca terminan de empezar. Todo parece vigilado. María lo siente,
pero no la distrae. Su mente ya está en otro lugar, en fórmulas, en ideas, en preguntas que nadie a su alrededor está haciendo en voz alta. Llega a la escuela. El edificio es frío, más frío que su casa. Las paredes, desnudas, los pasillos, largos, resonantes. El eco de los pasos se repite. Tac, tac, tac. En el aula, se sienta, recta, atenta. Pero hay una diferencia. Lo que se enseña, no es todo. Hay huecos, hay silencios, hay verdades que no se mencionan. Y María lo sabe, lo siente, como se siente el frío antes de tocarlo. La clase avanza. Palabras que no satisfacen. Explicaciones que no completan. Pero ella no protesta, no cuestiona en voz alta. Aprende a esperar, a guardar, a construir dentro de sí misma lo que afuera no puede existir. Sus dedos reposan sobre el pupitre, pero su mente no está quieta, nunca. Recuerda las noches con su padre, las palabras susurradas, los conceptos que no podían decirse en la escuela, y los conecta, uno con otro, como piezas invisibles. Respira, siente ese momento, ese espacio entre lo que se le permite saber, y lo que ella decide descubrir. Ahí, justo ahí, nace algo más profundo. No es solo curiosidad, es resistencia, silenciosa, persistente, indestructible. El día termina, pero no para ella, nunca termina. Regresa a casa, el cielo ya oscurece, el frío, más intenso ahora, pero dentro de ella, algo arde, pequeño, constante, inapagable. Esa noche, la lámpara vuelve a encenderse, el papel espera, el lápiz también, y María, sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin imaginar aún hasta dónde llegará, sigue, ras, 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 como si cada palabra escrita fuera un paso más, fuera de ese invierno. Pero el invierno aún no ha terminado con ella, ni ella con él. Respira, siente como el aire ya no solo es frío, también pesa. El tiempo pasa, no con prisa, con insistencia, como una gota que cae una y otra vez hasta cambiar la forma de la piedra. María crece, sus manos ya no son tan pequeñas, sus trazos más firmes, sus pensamientos más profundos, pero el entorno no cambia. Varsovia sigue siendo un lugar donde el conocimiento camina en silencio, donde las ideas se esconden, donde aprender es un acto de valentía discreta. Las noches continúan, largas, calladas. La lámpara, su única compañera constante. El olor del aceite quemado se mezcla con el del papel, con el del esfuerzo. María estudia, más allá de lo que le piden, más allá de lo que le permiten. Hay algo en ella que no sabe detenerse, pero no todo es estudio. Hay cansancio, hay pérdida, hay días donde el cuerpo pesa más que los sueños. Su familia sigue sintiendo la ausencia, esa presencia que ya no está, pero que aún habita cada rincón, y aún así, no se detienen, no pueden, no saben cómo. Respira eso, esa mezcla de dolor y propósito, porque en María, ambos comienzan a entrelazarse, ya no son cosas separadas. El deseo de aprender también es una forma de resistir, de honrar, de seguir adelante, cuando detenerse sería más fácil. Pero hay algo más, algo que empieza a tomar forma, una idea, lejana, casi imposible. París. La palabra llega, como un susurro, como una promesa, que aún no es real. Un lugar donde el conocimiento no se esconde, donde las preguntas no se castigan, donde la ciencia respira libre. María escucha sobre ello, en fragmentos, en conversaciones cuidadosas, en sueños que no se dicen en voz alta, y algo dentro de ella responde, un tirón suave, pero constante, como si su vida estuviera comenzando a inclinarse en esa dirección, pero no es fácil. No hay camino claro, no hay recursos, no hay garantías, solo una posibilidad, lejana, frágil, pero viva. Esa noche, todo está en silencio,
más que de costumbre. La casa duerme. El reloj sigue marcando. Tic, tac, tic, tac. María está despierta, sentada, frente a la mesa, pero no escribe, no esta vez. Sus manos descansan. Sus ojos no están en el papel, están en algún punto, más allá, imaginando, sintiendo, decidiendo. Respira, profundo, lento, y en ese instante, sin ruido, sin testigos, sin ceremonia, algo cambia, no en el mundo, en ella, una decisión, irse, no hoy, no mañana, pero algún día, salir de ese frío, buscar algo más, algo mayor, algo que no pueda ser contenido, ni escondido, ni silenciado. La lámpara parpadea, la llama se inclina, y por un segundo, parece que va a apagarse, pero no lo hace, se mantiene, como ella, como esa decisión, que ya no puede deshacerse. María se levanta, camina hacia la ventana, la abre apenas, el aire frío entra, intenso, despierta cada rincón de su piel, cierra los ojos, y lo siente, no como un enemigo, sino como un punto de partida, porque entiende, aunque aún no tenga todas las palabras, que este frío, no es el final, es el comienzo, de algo que la llevará lejos, muy lejos, hacia una luz, que no se esconde, pero que tampoco perdona. Respira, y guarda este momento, porque la próxima vez que abras los ojos, ya no estaremos en Varsovia, nos moveremos, hacia la luz, hacia París. Capítulo 2. La luz invisible de París respira, más suave ahora, el frío, cambia, ya no es el mismo, sigue ahí, pero es distinto, abre los ojos, París, el aire es húmedo, más denso, con un ligero aroma a carbón, y lluvia reciente, las calles no están en silencio, aquí, hay movimiento, ruedas sobre piedra, voces que se cruzan, pasos que no se detienen. Pero tú, vas más lento, porque ella, va más lento. María ya no es solo María, ahora, es Marie. El nombre cambia, pero no su esencia. Camina por una calle estrecha, sus zapatos, gastados, sus pasos, firmes. El sonido es diferente, no cruje como la nieve, resuena, tac, 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 cada paso, un eco nuevo. Las paredes altas, cercanas, guardan el calor del día, pero apenas. El viento se cuela igual, siempre se cuela. Llega a su habitación, pequeña, más pequeña de lo que imaginabas. El techo inclinado, casi la obliga a encorvarse. Las paredes, desnudas, frías al tacto. La ventana, delgada, deja pasar una luz grisácea. Y el aire, entra sin pedir permiso. Hace frío, otra vez. Pero no como en Varsovia. Este frío, no contiene. Este frío, empuja. Marie deja sus cosas. Se sienta. La madera de la silla, rígida. El silencio aquí, no es opresión. Es vacío. Un vacío, lleno de posibilidad. Sobre la mesa, libros. Abiertos. Sin esconderse. Sin miedo. Respira eso. Ese pequeño cambio. Ese detalle, que lo transforma todo. Sus dedos recorren las páginas. El papel, suave, ligeramente áspero en los bordes. Y entonces, sus ojos se iluminan, no por la lámpara, por lo que entiende, por lo que descubre, por lo que, apenas comienza a ver, una luz, invisible, pero real, y esta vez, nadie se la va a quitar. Respira, siente como el aire entra, más templado, pero aún con ese filo suave, que no desaparece. La habitación permanece en silencio, pero no es un silencio vacío, es un silencio, expectante. Marie se inclina sobre la mesa, sus ojos recorren las líneas, rápidos, precisos, casi urgentes. Aquí, no hay límites visibles, no hay libros escondidos, no hay palabras prohibidas, solo conocimiento, abierto, disponible, esperando. Sus dedos pasan de una página a otra. El sonido es leve, un susurro de papel. FRR, FRR, como si cada hoja respirara con ella. Pero su cuerpo no olvida,
el hambre aparece, no como un golpe, como una presencia constante, sorda, discreta. El estómago se contrae suavemente. Un recordatorio. Marie se detiene. Solo un instante. Mira a un lado. Un pequeño trozo de pan, reposando sobre la mesa. Duro, frío. Lo toma. Sus dedos sienten la superficie seca, quebradiza. Lo parte. El sonido, casi imperceptible, lo lleva a la boca. Mastica lento, sin prisa. Como si alargar ese momento pudiera hacer lo suficiente. El sabor es mínimo, pero no importa, porque hay algo más fuerte que el hambre, algo que la sostiene, la impulsa, la absorbe. Vuelve a los libros. Las palabras ya no son solo palabras, son puertas, son conexiones, son estructuras invisibles que comienzan a ordenarse en su mente. Física, matemáticas, conceptos que no se ven, pero que explican todo lo que sí. Marie cierra los ojos un segundo, y los visualiza. Fuerzas, energía, relaciones ocultas entre las cosas. Y ahí, en ese espacio interno, comienza a sentirlo. Una especie de claridad, como si algo dentro de ella encajara. Como si siempre hubiera estado buscando esto, sin saber exactamente qué era. Respira, más profundo, porque ese momento es importante. Afuera, la ciudad sigue, carruajes que pasan, voces que se elevan, puertas que se abren y se cierran. Pero aquí, todo se reduce a ella, a la mesa, a la luz tenue que entra por la ventana, y a esa otra luz, la que no se ve, la que solo existe cuando comprendes, cuando conectas, cuando descubres algo que antes no estaba. Marie se levanta, camina por la habitación, el suelo, frío bajo sus pies, pero no se detiene en eso. Toma otro libro, más grueso, más denso, lo abre. El olor del papel viejo, más intenso ahora, casi dulce, casi amargo. Sus ojos avanzan, más lento, más profundo. No está leyendo, está absorbiendo. Cada idea, la atraviesa, la transforma. Y sin darse cuenta, el tiempo pasa, la luz cambia, se vuelve más tenue, más dorada, luego, más gris. La noche llega, silenciosa, como si no quisiera interrumpirla. La lámpara se enciende, la llama, pequeña, pero firme, proyecta sombras suaves. Y en esas sombras, Marie continúa. No hay pausa, no hay duda, solo avance, constante, casi hipnótico. Y en algún punto, muy dentro, algo empieza a formarse, una intuición, un presentimiento, de que todo esto, no es solo aprendizaje, es preparación, para algo más, algo que aún no tiene forma, pero que ya, comienza a brillar. Respira, más lento, la noche ya ha caído por completo. París, cambia cuando oscurece, el murmullo se vuelve más bajo, más profundo, como si la ciudad también respirara, pero hacia adentro. Dentro de la habitación, la lámpara sostiene el mundo, su luz es cálida, pero débil. Baila suavemente, con cada pequeña corriente de aire. Las sombras se mueven, se alargan, se encogen, como si observaran. Marie sigue allí. No ha cambiado de postura en mucho tiempo. Sus hombros, ligeramente tensos. Su espalda, firme. Pero sus ojos, más vivos que nunca. Hay cansancio, sí, se siente, en el peso de sus párpados, en la forma en que parpadea más lento. Pero no se detiene, no puede, no quiere. Sus dedos, manchados de tinta, siguen avanzando. Escribe, no copia, construye. Ideas que se conectan, símbolos que se transforman en algo más. Ras, 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 el sonido vuelve, como en Varsovia, pero ya no es el mismo. Antes, era resistencia, ahora, es expansión. Respira eso, ese cambio, porque aquí, en esta habitación pequeña, algo está creciendo, silencioso, pero imparable. Marie se detiene, solo un instante, mira sus manos, las observa, como si no fueran solo manos, como si fueran herramientas, puentes, un medio, entre lo invisible y lo real.
las flexiona, lentamente. Siente la rigidez, el frío que nunca termina de irse, pero también, la capacidad, la precisión, la posibilidad. Se levanta, camina hacia la ventana, la abre apenas. El aire nocturno entra, más húmedo ahora, trae consigo el olor de la ciudad, piedra mojada, humo lejano, vida. Marie respira profundo, y por un segundo, cierra los ojos. El cansancio la alcanza. Finalmente, se apoya levemente en el marco. Su frente roza la madera fría, y ahí, en ese pequeño descanso, aparece algo más. Soledad. No es dolorosa, no del todo, pero está ahí, silenciosa, constante. No hay familia en la habitación contigua, no hay voz conocida, solo ella, y todo lo que ha decidido cargar, pero no retrocede, no duda, porque esa soledad también es espacio, espacio para pensar, para descubrir, para ir más lejos de lo que nunca podría, si se quedara. Abre los ojos. La ciudad se extiende frente a ella, luces dispersas, pequeñas, como estrellas, caídas sobre la tierra, y entonces, lo siente otra vez, esa intuición, más clara ahora, más presente. Hay algo, en todo esto, que aún no ha sido revelado, algo que no está en los libros, algo que nos enseña, algo que espera, no afuera, en algún punto, donde casi nadie mira. Marie cierra la ventana, vuelve a la mesa, la lámpara la recibe, la luz, la envuelve otra vez, se sienta, toma el lápiz, respira, y continúa, ras, 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 pero ahora, cada trazo, cada línea, cada pensamiento, la acerca un poco más, a esa luz invisible, esa que no solo ilumina, sino que transforma, y que pronto, muy pronto, comenzará a revelarse, de una forma, que nadie podrá ignorar. Respira, más profundo, como si el aire, ahora llevara algo más dentro. El tiempo ha pasado, no de golpe, sino en capas. Días que se repiten, noches que se alargan, horas que se disuelven entre páginas, ecuaciones, ideas. Marie ya no es solo una estudiante, algo en ella ha cambiado, se ha afinado, como un instrumento que ha aprendido a sostener una nota sin romperse. Los pasillos de la universidad ya no son desconocidos, el eco de los pasos ya no intimida. Tac, 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 ahora resuena con propósito. Entra al aula, el aire es más cálido que afuera. Huele a tinta fresca, a tela húmeda, a concentración. Hombres, muchos, voces graves, miradas que, a veces, se detienen en ella un segundo más de lo normal, no con admiración, no aún, con duda, con sorpresa, pero Marie no responde a eso, no lo necesita, se sienta, abre sus libros, y el mundo exterior, pierde peso. El profesor habla, su voz, constante, casi hipnótica, explica conceptos complejos, energía, materia, propiedades que no se ven, pero que gobiernan todo. Marie escucha, pero no solo escucha, anticipa, conecta, va un paso más allá, antes de que la explicación termine. Sus dedos se mueven sobre el papel, rápidos, seguros, como si lo que escribe no fuera nuevo, sino algo que siempre estuvo esperando ser recordado. Ras, 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 el sonido se mezcla con las voces, con los pasos, con la vida del aula, pero dentro de ella, todo se vuelve claro, ordenado, preciso. Respira, siente ese momento, ese instante en el que el esfuerzo comienza a dar forma a algo más grande. Afuera, la ciudad sigue, pero Marie ha entrado en otro ritmo, uno más profundo, más exigente, más inevitable. Las noches continúan, la lámpara, su fiel testigo, el hambre, aún presente, el frío, nunca del todo ausente, pero ahora, hay algo que los atraviesa, un propósito más nítido, más cercano. Los estudios avanzan, los resultados llegan, no como reconocimiento inmediato, sino como certeza interna. Sabe,
Sabe que está entendiendo algo que no todos ven, algo que no todos persiguen. Y entonces, en medio de ese avance silencioso, ocurre un encuentro, no dramático, no ruidoso, simple, pero decisivo. Un hombre, también absorto en la ciencia, también ajeno al ruido del mundo. Sus caminos se cruzan, no por casualidad, por afinidad, por esa misma necesidad de ir más allá de lo visible. Su nombre, Pierre. La interacción es breve, pero distinta. No hay juicio, no hay duda, hay reconocimiento. Como si dos mentes, acostumbradas a la soledad, se encontraran en el mismo punto. Respira eso, ese momento pequeño, que cambia trayectorias. No de inmediato, pero sí, para siempre. Marie regresa a su habitación esa noche. Todo parece igual. La mesa, la lámpara, el frío. Pero no lo es. Algo se ha movido, muy dentro. La luz, esa que había sentido, ya no es solo intuición. Comienza a tomar forma, dirección, compañía. Se sienta, toma el lápiz, y escribe, ras, ras, ras. Pero ahora, no está sola en ese camino, y esa luz invisible, pronto, dejará de ser invisible, se volverá tangible, brillante, peligrosa, y el mundo, tendrá que mirarla. Capítulo 3. El brillo que consume respira, más lento, más profundo, porque el aire, empieza a cambiar, ya no es solo frío, ni solo húmedo, ahora, tiene peso, un peso invisible, casi imperceptible, pero está ahí. El laboratorio no es elegante, no es amplio, no es digno de lo que está a punto de suceder. Es crudo, el suelo, irregular, manchado, desgastado, las paredes, desnudas, con grietas que guardan polvo antiguo, el aire, denso, cargado de humedad, de metal, de algo más. Algo difícil de nombrar, algo que no debería respirarse tanto tiempo. Respira, y lo sentirás. Marie está ahí, ya no es la estudiante, ahora, trabaja. Sus manos, más firmes, más marcadas. El contacto constante con sustancias, ha dejado huella, pero no se detiene, nunca. Pierre está cerca, no hablan mucho, no hace falta. Sus movimientos, se coordinan sin palabras, como si compartieran el mismo ritmo interno. Frente a ellos, material, oscuro, pesado, pechblenda, roca sin brillo, roca sin promesa aparente. Pero ellos, ven más, mucho más. Marie se inclina, toma una herramienta. El metal frío, se ajusta a sus dedos. Comienza, golpea. El sonido es seco, contundente. Una vez, 2, 3, crack, 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 la roca se fragmenta, el polvo se eleva, se mezcla con el aire, lo vuelve más espeso, más difícil. Pero ella sigue, respira, aunque cada respiración sea un poco más pesada. El calor aparece, no del fuego, del esfuerzo, del proceso. Grandes recipientes hierven, el líquido burbujea, lento, espeso, como si algo dentro estuviera cambiando, transformándose. El vapor sube, envuelve el espacio, se posa sobre la piel, húmedo, persistente. Marie se mueve entre los recipientes, mide, remueve, observa, cada gesto, preciso, cada paso, necesario. No hay prisa, pero tampoco hay pausa. Horas, días, meses, todo se funde, en repetición, en insistencia, en una búsqueda que no garantiza nada, pero que exige todo. Respira eso, ese desgaste, ese compromiso silencioso, porque lo que buscan no se muestra fácilmente, está oculto, profundo, en lo que otros consideran desecho. Marie se detiene un instante, solo uno, mira sus manos, la piel, áspera, cansada, pero sus ojos, brillan, no por la luz externa, por algo más, algo interno, una certeza, de que están cerca, muy cerca. Pierre la observa, asiente levemente, no sonríe, pero entiende, ambos lo sienten, ese punto, donde el esfuerzo acumulado, comienza a responder.
El laboratorio permanece en penumbra. La luz, tenue, suficiente, pero no dominante. Y entonces, en medio de ese espacio, de ese aire cargado, de ese trabajo incansable, aparece, muy débil, casi inexistente, un brillo, no como el del fuego, no como el de la lámpara. Este, es distinto, más frío, más puro, más inquietante. Marie se acerca, despacio, como si ese brillo pudiera desaparecer si respira demasiado fuerte. Extiende la mano, no toca, solo observa, respira, y en ese instante, lo sabe, han encontrado algo, algo que no solo ilumina, algo que vive, algo que emite, sin consumir, una luz, que no debería existir, pero existe, y aún no lo saben, pero esa luz, ya ha comenzado a tocarlos, a quedarse, a transformarlos, y poco a poco, a consumirlos. Respira, no tan profundo esta vez. El aire, aquí, es más pesado. Se siente en el pecho, en la garganta, en cada inhalación, que ya no es del todo limpia. El laboratorio sigue en penumbra, pero ese brillo, no desaparece, permanece, débil, constante, como un latido silencioso. Marie se acerca más, sus pasos, lentos, medidos. El suelo cruje levemente bajo su peso. Cada sonido, parece amplificarse en ese espacio cargado. Se inclina, sus ojos, fijos, observando, analizando. Ese resplandor, no parpadea, no fluctúa, no depende de nada visible. Simplemente, es. Pierre se coloca a su lado, no habla, respira, más corto, más contenido. Ambos entienden, sin decirlo. Esto no es común, no es conocido, no es seguro, pero tampoco es algo que puedan ignorar. Marie toma una varilla, la acerca, con cuidado, la introduce en el recipiente. El líquido se mueve, ondas suaves. El brillo se distorsiona un instante, pero no desaparece, se adapta, persiste, respira eso, esa cualidad extraña, esa resistencia, como si esa luz tuviera voluntad, como si no dependiera de nada, excepto de sí misma. Marie retira la varilla, la observa, nada visible, y sin embargo, algo está ahí, algo que no se deja ver fácilmente. Las horas avanzan, pero el tiempo pierde forma. Día, noche, todo se mezcla. El trabajo continúa, siempre, sin pausa real. Los recipientes hierven, el vapor sube, se condensa en las paredes. Gotas que caen, lentamente, tap, 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 un ritmo constante, casi hipnótico. Marie anota, registra, cada cambio, cada reacción, cada pequeño indicio. Sus dedos, más rígidos ahora, la piel, irritada, pero no se detiene, no puede, porque esa luz, ya no es solo un hallazgo, es una llamada. Pierre carga otro recipiente, pesado, su respiración, más marcada, el esfuerzo físico, constante, pero tampoco se detiene. Ambos están dentro de algo, algo que no permite medias tintas, o avanzas, o te quedas atrás, y ellos, no saben quedarse atrás. Respira, siente el calor, no es acogedor, es denso, se pega a la piel, se mezcla con el sudor, con el polvo, con el cansancio acumulado. Marie se limpia la frente, con el dorso de la mano, deja una leve marca, no lo nota, no le importa, sus ojos vuelven al brillo, siempre vuelven, porque ese punto luminoso, es ahora el centro de todo. Más noches pasan, más pruebas, más errores, más insistencia, y el brillo, crece, muy poco, casi imperceptible, pero lo suficiente, para confirmar, para asegurar, para alimentar esa certeza, que ya no puede ignorarse. Marie se queda sola una noche, el laboratorio, en silencio, más que nunca. Pierre se ha ido, por unas horas, descanso, necesario, pero ella, no se mueve, no se va, no puede, se acerca al recipiente, la luz, está ahí, más clara, más definida, la observa, largo,
sin parpadear, respira, y entonces, extiende la mano, esta vez, más cerca. El calor es extraño, no quema, pero tampoco es neutro, es profundo, como si atravesara la piel, como si no se quedara en la superficie. Marie no retira la mano de inmediato, permanece, siente, escucha su propia respiración, lenta, consciente, y en ese instante, hay una mezcla, de fascinación, y de algo más, algo que aún no reconoce, pero que está ahí, esperando, crecer, avanzar, y reclamar su lugar, porque esa luz, no es solo descubrimiento, es contacto, es presencia, y poco a poco, sin prisa, sin aviso, empieza a dejar marca, respira, más corto ahora, como si el aire, ya no alcanzara del todo, el laboratorio no ha cambiado, las mismas paredes, el mismo suelo, el mismo vapor, suspendido en el aire, pero ellos, sí, Marie se mueve más lento, no en intención, en cuerpo, sus manos, aún firmes, pero más rígidas, la piel, ya no es la misma, enrojecida en algunas zonas, más fina en otras, como si algo, la estuviera desgastando desde dentro, y aún así, no se detiene, nunca, el brillo ahora, es innegable, más intenso, más presente, ya no es un susurro, es una afirmación, está ahí, vivo, constante, imposible de ignorar. Pierre lo observa, con la misma mezcla, admiración, y silencio, porque lo entienden, ambos, han cruzado un umbral, ya no están buscando, han encontrado, pero encontrar, no significa comprender, aún no. Marie se inclina, sus ojos, más hundidos, más cansados, pero encendidos, siempre encendidos, anota, sus trazos, ligeramente temblorosos, pero precisos, como si su mente, siguiera intacta, aunque el cuerpo comience a fallar, respira, siente ese contraste, esa separación, entre lo que piensa, y lo que soporta, las noches se vuelven más largas, el descanso, más corto, el hambre, menos importante, todo lo que no sea ese brillo, pierde valor, se disuelve, como si solo una cosa, importara, y esa cosa, ya no solo ilumina, afecta, Marie lo siente, en pequeños detalles, difíciles de nombrar, un cansancio que no se va, una pesadez en los huesos, una extraña sensación, después de largas horas cerca de esa luz. Pero no se detiene a analizarlo, no ahora, no mientras esté tan cerca, porque la obsesión, cuando es profunda, silencia todo lo demás. Pierre tose, leve, casi imperceptible, pero ocurre, y luego, otra vez. Más tarde, Marie lo escucha, pero no lo mira, no porque no le importe, porque no quiere romper el momento, porque ambos saben que lo que tienen delante es más grande que ellos, más importante, más urgente. Respira, y siente esa verdad incómoda, ese intercambio silencioso, descubrimiento, por desgaste, conocimiento, por sacrificio. El laboratorio se queda en calma, por un instante, uno solo. Marie se acerca al brillo, lo observa, de cerca, muy cerca, sus ojos, reflejan esa luz, una luz que no parpadea, que no duda, que no se apaga, y en ese reflejo, hay algo más, no solo fascinación, aceptación, como si en algún punto, muy dentro, ya supiera, que este camino, no tiene regreso, que lo que ha encontrado, también la está encontrando a ella, y no la soltará. Respira, y quédate en este momento, porque aquí, entre el brillo, el cansancio, y el silencio, todo ha cambiado, y lo que viene, ya no es descubrimiento, es consecuencia. Capítulo 4. El eco que nunca se apaga. Respira, más lento, como si el tiempo, se hubiera expandido, el laboratorio, ya no está, no como antes, el vapor, el ruido, el esfuerzo físico constante, todo eso, queda atrás, pero no desaparece, permanece, en el cuerpo, en la memoria, en algo más profundo. Marie camina, sus pasos, más pausados, más conscientes,
El sonido, suave. Tac, tac, tac. Los pasillos ahora son distintos, más amplios, más iluminados. El aire, más limpio. Pero hay algo que no cambia. Ella, sus manos, siguen marcadas. La piel, más fina, más sensible. Como si hubiera sido transformada, no solo por el trabajo, sino por aquello que descubrió, la luz. Esa luz, sigue con ella, aunque ya no esté frente al recipiente, aunque ya no la observe directamente. Sigue, de otra forma, invisible, pero presente. Respira eso, esa continuidad, porque lo que encontró, no se quedó en el laboratorio, salió, se expandió. El mundo comienza a mirar. Nombres, reconocimientos, palabras que antes no existían, ahora se pronuncian con peso. Radiactividad, un concepto nuevo, extraño, poderoso. María escucha, pero no se detiene en eso, no del todo, porque para ella, no es solo un término, es una experiencia, algo que ha sentido, que ha tocado, que la ha tocado. Pierre está a su lado, aún, su presencia, tranquila, sólida, como al principio, pero el tiempo, también lo atraviesa, a ambos. Los días pasan, las conferencias llegan, las miradas cambian, ya no hay duda, ahora hay atención, expectativa, incluso admiración, pero Marie, permanece igual, en esencia, reservada, enfocada. Como si todo ese ruido externo, no pudiera competir, con lo que aún queda por entender. Respira, siente ese contraste, el mundo, despertando a su descubrimiento, y ella, aún sumergida en él. Pero el cuerpo, no olvida, nunca, el cansancio ya no es ocasional, es constante, una base silenciosa, siempre presente. Sus manos tiemblan levemente, a veces, pequeños gestos, casi invisibles, pero reales. Pierre la observa, más de lo que antes hacía, no con duda, con cuidado, con una preocupación, que no se expresa en palabras. El aire cambia otra vez, no en temperatura, en sensación. Hay algo, que empieza a cerrarse, un ciclo, que comenzó en silencio, y ahora, se vuelve inevitable. Una noche, todo está en calma, demasiado en calma. Marie está sola, otra vez, pero no como en París, no como en Varsovia. Esta soledad, es distinta, más profunda, más pesada. Se sienta, frente a una mesa, no es la del laboratorio, pero se parece. La lámpara está encendida, la luz, cálida, pero ella, recuerda otra luz, más fría, más intensa, más peligrosa. Cierra los ojos. Respira, y por un instante, vuelve allí, al brillo, al calor extraño, al momento en que todo cambió, y entonces, lo entiende, no completamente, pero lo suficiente. Ese descubrimiento, no solo dejó huella en el mundo, la dejó en ella, para siempre. Respira, y quédate, porque el eco, apenas comienza a sentirse, y no se apagará. Respira, más profundo, como si el aire, ahora tuviera memoria. Los días avanzan, pero no con ligereza, se sienten, densos, cargados de algo que no se ve, pero que está presente en cada movimiento. Marie continúa, siempre continúa. Los laboratorios cambian, mejoran, se vuelven más dignos, más adecuados, pero el trabajo, sigue siendo el mismo en esencia. Buscar, medir, entender. La luz invisible, ahora tiene nombre, tiene forma, tiene reconocimiento, pero también, tiene consecuencias. Marie sostiene un cuaderno, sus dedos, más delgados, la piel, casi translúcida en algunas zonas, las venas, visibles, como pequeños ríos, bajo la superficie. Escribe, más lento, pero con la misma precisión. Ras, ras, ras. El sonido ya no es urgente, es deliberado. Cada palabra, pensada. Cada línea, necesaria. Respira, siente ese cambio. El tiempo ya no es algo que deba perseguir. Ahora, es algo que se observa, que se mide, de otra forma. Pierre, ya no está. Su ausencia,
no hace ruido, no llega como un golpe, llega como un vacío, constante, silencioso, irreemplazable. Marie no llora en exceso, no se detiene, no se rompe hacia afuera, pero dentro, algo se ha fracturado, y aún así, sigue, porque el trabajo, ya no es solo descubrimiento, es legado, es continuidad, es una forma de no desaparecer. Respira eso, esa fuerza silenciosa, porque continuar, cuando todo invita a detenerse, es otro tipo de valentía. El mundo la reconoce. Premios, palabras, aplausos. Pero todo eso, llega amortiguado, lejano, como si ocurriera en otra habitación. Ella escucha, asiente, pero no se queda ahí, vuelve, siempre vuelve, al trabajo, al estudio, a esa luz, que nunca la ha abandonado. Pero su cuerpo, sí responde, más claramente ahora. El cansancio se acumula, no se disuelve con el descanso, se queda, en los huesos, en la sangre, en esa sensación constante, de desgaste. Sus manos tiemblan más, a veces, deja caer el lápiz, pequeños momentos, que antes no existían, pero no se detiene, nunca completamente, porque hay algo más fuerte que el cuerpo, algo que ha estado con ella desde Varsovia, desde el frío, desde los libros escondidos, esa necesidad, esa dirección, ese impulso, que no sabe desaparecer. Marie se acerca a una mesa, sobre ella, instrumentos, más refinados ahora, más precisos, pero el objetivo, el mismo, comprender. Se inclina, observa, respira, el aire entra, pero ya no llena igual. Hay una ligera dificultad, casi imperceptible, pero real, y en ese instante, por un segundo, lo siente, no como miedo, como claridad. Todo tiene un precio, incluso la luz, especialmente la luz. Marie cierra los ojos, no para descansar, para aceptar, porque en algún punto, muy atrás, ya tomó esa decisión, sin palabras, sin saber del todo, pero la tomó, abrirse paso, aunque el camino, consuma, respira, y quédate, porque el eco, se hace más fuerte, y pronto, lo escucharás en todo. Respira, muy lento ahora, como si cada inhalación, fuera un recuerdo. El tiempo ha pasado, no como antes, no en días o noches, sino en huellas, en lo que queda. Marie está sentada, el cuerpo, más ligero, no por descanso, por desgaste. Sus manos reposan, quietas, por fin, la piel, fina, casi transparente, como si la luz, hubiera atravesado todo, y se hubiera quedado. El aire es tranquilo, silencioso, no hay laboratorio, no hay vapor, no hay ruido, solo calma, y en esa calma, hay presencia. Respira, siente ese momento, no hay prisa, no hay búsqueda, solo, lo que es. Sus ojos se abren lentamente, no miran un objeto, no buscan una respuesta, solo, están. Pero dentro, todo sigue en movimiento. Recuerdos, el frío de Varsovia, el sonido del lápiz, las noches interminables en París, el brillo en la oscuridad, las manos trabajando sin descanso, todo, vivo, todo, presente, como un eco que no se apaga, que no desaparece, que se transforma. Marie respira, y en ese gesto simple, hay algo más, aceptación. No de derrota, de totalidad, porque lo que encontró, no fue solo una sustancia, no fue solo un descubrimiento, fue una puerta, una forma nueva de mirar el mundo, una luz, que reveló lo invisible, pero también, lo inevitable, el precio, siempre el precio, y aún así, valió, porque ahora, esa luz, ya no le pertenece, está en otros, en manos nuevas, en mentes curiosas, en futuros que aún no existen. Respira, y siente eso, la continuidad, porque el verdadero legado, no es lo que uno guarda, es lo que deja ir. Marie cierra los ojos, lento, sin esfuerzo, como quien no se apaga, sino que se disuelve, y en ese instante, no hay final, solo transición, porque en algún lugar, en algún laboratorio,
en alguna mente inquieta, esa misma luz vuelve a encenderse, fría, silenciosa, imparable, y el mundo, una vez más, cambia, respira, y descansa, porque la historia no termina, solo sigue brillando.